Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, ¿Se profe, ve? se ve. Perfecto. Este lunes que pasó fue feriado y era el día que teníamos la clase de antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos y sedantes. ¿Qué vamos a hacer? Hoy no vamos a hacer taller, sino que vamos a concluir la clase de sistema nervioso simpático. Vamos a ensayar, si es que nos queda tiempo, con algunas preguntas en Socrative en vez de Kahoot, para que podamos ir repasando algunos conceptos. Y ya la próxima semana desplazamos entonces la clase de farmacología del sistema nervioso central, la primera clase, y vamos a hacer taller al respecto. Tenemos luego una clase que no es muy larga, que es la de opioides y AINES. Ese es un tema que no es tan difícil de ver, por tanto, les voy a mandar una cápsula grabada para que ustedes la puedan revisar de forma autónoma, y la última clase de sistema nervioso central, que sería la clase de anestésicos, vamos a retomar esa clase, hacer algunas preguntas que puedan resolver sus dudas, y concluimos sistema nervioso central con anestésico. Por tanto, solo vamos a tener 2 talleres asociados al sistema nervioso central, que va a ser el de antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos y sedantes, y el segundo taller debería englobar anestésicos, opioides y AINES. Probablemente elijamos un tema para tratar en el taller desde el punto de vista del control, y otro tema que vamos a reforzar en el taller con el caso clínico, ¿sí? A diferencia de los talleres que hemos tenido hasta ahora, que más bien el artículo que ven luego está bien relacionado con el caso clínico. Eso permitiría que el resto del calendario quede igual, quedemos con 2 clases de cardiovascular antes de la tercera prueba, de forma que tampoco modificaríamos las fechas de las pruebas. Lo que sí haríamos es que, en vez de tener los 9 talleres que teníamos inicialmente programados, tendríamos 8, por tanto tendríamos 8 notas de control y no 9 notas. Eso significa que todas las notas van a seguir teniendo exactamente la misma ponderación. No vamos a tener algún control que tenga una ponderación mayor. ¿Les parece? ¿Algo que decir, algo que callar? ¿Es el momento? ¿Alguna duda? Si llegásemos a tener duda con la cápsula que nos mande grabada, ¿le hacemos las consultas en taller o en La, la clase de...? la idea es que lo resolvamos el día 24. Antes de partir la clase de anestésicos, porque para antidepresivos vamos a tener el taller del miércoles, entonces ahí podemos ir resolviendo dudas. Pero, y de la clase de anestésicos vamos a tener el taller luego el día 26. Entonces la idea es que podamos resolver las dudas que tengan de esa cápsula grabada acá el día 24. Se las voy a mandar la próxima semana para que tengan tiempo para revisarla, y entonces antes de ver anestésicos resolvemos todas las dudas que tengan. Por supuesto que si en Ya, la semana tienen alguna duda, recuerden que de todas maneras igual me pueden escribir al mail, no hay problema con eso. ya, perfecto, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más alguna duda? ¿No? ¿Sí? Bueno, este calendario Parece que no. se los he Sí, profe, dejado. no hay dudas. Ok, si se fijan, tienen el cronograma original y tienen uno que dice cronograma modificado. Nos vamos a guiar por ese, que es el que tiene esta modificación que yo les acabo de mostrar ahora. Así que, como les digo, esta semana no vamos a tener evaluación, sí la próxima semana y ya las semanas subsiguientes de los talleres. Bien, vamos a la clase entonces que nos convoca hoy. Vamos a resumir un poquito. No sé qué tanto se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada, así que vamos a resumir un poco para poder efectivamente continuar y finalizar. Entonces, si ustedes se recuerdan, la clase anterior hablamos un poco de
desde el punto de vista fisiológico, cómo se sintetizaban las catecolaminas, y nos centramos principalmente en noradrenalina y adrenalina, respecto a que las fibras preganglionares simpáticas secretaban acetilcolina, que se unía a receptores nicotínicos, pero las postganglionares eran, la gran mayoría de ellas, noradrenérgicas, es decir, secretaban noradrenalina. Y en el caso de la médula suprarrenal, secreta, pero a circulación, tanto adrenalina como noradrenalina. De forma que la adrenalina que ustedes tienen va a ser a nivel periférico en circulación, mientras que la noradrenalina, tanto a nivel periférico como aquella que sale desde las neuronas postganglionares que inervan directamente al músculo liso, a las glándulas. Y lo hacía en vesículas, por tanto esas vesículas estaban efectivamente llenas de noradrenalina, pero también contenían ATP y contenían el neuropéptido I, que se cosecretaban en conjunto con la noradrenalina. Y por tanto, esa noradrenalina se terminaba de producir a partir de dopamina al interior de las vesículas y necesitaba de un transportador de monoaminas que llevaba esa dopamina al interior de las vesículas, donde iba a estar esta última enzima que iba a generar la noradrenalina. Y una vez que se fusionaba la vesícula, luego que llegaba a un potencial de acción, entonces la noradrenalina interactuaba con receptores postsinápticos, que en este caso iban a ser en las células efectoras en los tejidos, que podían ser receptores alfa o beta adrenérgicos, y podía modular su liberación a través de la interacción con receptores alfa-2 adrenérgicos en la membrana presináptica. Además de eso, teníamos transportadores vesiculares que efectivamente iban a estar en la célula presináptica, y esos transportadores recapturaban entonces la noradrenalina, que podía ser degradada o nuevamente reincorporada en una vesícula. De los receptores adrenérgicos hablamos de que todos estaban acoplados a proteínas G. Esas proteínas G podían ser inhibitorias, como la que está asociada a los receptores alfa-2, o excitatorias como GQ y GS de los receptores alfa-1 o los receptores beta. Y las vías de señalización o los segundos mensajeros variaban, mientras que los alfa-1 activan finalmente a la fosfolipasa C, incrementando el calcio a través del incremento del inosito 3-fosfato o IP3. En el caso de los receptores beta, activan a la adenilato ciclasa y por tanto generan AMP cíclico. Mientras que los receptores alfa-2 lo que hacen es inhibir a la adenilato ciclasa, y por ende la posibilidad de que se genere AMP cíclico. Y en paralelo los alfa-2 también inhiben la neurotransmisión, en este caso de la misma noradrenalina. Por tanto, íbamos a tener distintas acciones de estos receptores dependiendo dónde se encontraban. En los vasos sanguíneos, particularmente en el músculo liso de los vasos sanguíneos, a nivel bronquial o a nivel cardíaco, que era lo principal que yo les mostré, pero también podemos verlo a nivel digestivo, a nivel uterino y de la vejiga. De forma que todas estas acciones son las que podemos terminar finalmente modulando, dependiendo si utilizamos agonistas o antagonistas de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Y como ya les mencionaba, tenemos tres tipos de transportadores que van a actuar en la captación de catecolaminas. Este vesicular, que básicamente está tomando dopamina y lo lleva a las vesículas para que luego se convierta en noradrenalina y pueda ser liberada. Tenemos el neuronal, que es el principal sistema que vamos a utilizar para la recaptación de noradrenalina. Es un transportador que vamos a encontrar entonces en la neurona presináptica, y también tenemos un tercer tipo de transportador que está fuera de las neuronas en otros tejidos, como el músculo liso, el músculo cardíaco y el endotelio, que también pueden efectivamente recapturar
o transportar noradrenalina principalmente. De forma que también podemos modular el proceso a nivel de la recaptación de noradrenalina o su incorporación en la vesícula. Y finalmente hay dos enzimas que participan en la degradación de las catecolaminas, la monoaminoxidasa, o también conocida como la MAO, y la catecol o metiltransferasa, o también conocida por su sigla COMT. Estas enzimas pueden ser reguladas y principalmente la que vamos a ver regulada desde el punto de vista farmacológico va a ser la MAO o monoaminooxidasa. ¿A través de qué? A través de inhibidores de la monoaminooxidasa. Y en el caso de pacientes en que tengamos un incremento de catecolaminas en circulación, lo que debiéramos ver es que también incrementen de forma proporcional los metabolitos como este que está acá y este que está acá, que vamos a encontrar en la orina. Por tanto, por ejemplo, en pacientes que tengan ese tumor de las glándulas suprarrenales que yo les hablaba, que se llama feocromocitoma, debiéramos tener efectivamente un incremento, no solo de la presión arterial, sino también de la aparición de catecolaminas en sangre y de estos metabolitos en orina, y eso nos daría un indicador de que están incrementados. Entonces, actuamos sobre los receptores con agonistas o antagonistas, o vamos a tener fármacos que van a interferir con la vía de síntesis de la noradrenalina, con los procesos de liberación a través de estas vesículas en la terminal presináptica, o los procesos de recaptación y metabolismo de la noradrenalina. Todas esas son blancos o targets terapéuticos que yo puedo utilizar para modular la transmisión noradrenérgica. Y en base a eso vimos moléculas que actúan como simpático-miméticos, es decir, como agonistas de los receptores adrenérgicos. Se van a comportar como si fuera similar a la noradrenalina. Y estos pueden ser no selectivos, es decir, podemos utilizar directamente noradrenalina o adrenalina de forma inyectable. Recuerden que tienen mala absorción por vía oral y tienen una vida plasmática relativamente corta. Por tanto, ¿cuándo utilizábamos adrenalina o noradrenalina? Mandan al paciente a la casa y le dicen inyéctese adrenalina cuando se sienta mal. No, era solamente cuando queríamos resultados como inmediatos o cuando necesitamos una respuesta urgente adrenérgica. Ok, lo van a utilizar en urgencias, ¿cierto? Si tienen, por ejemplo, un cuadro de hipotensión grave, si tienen un shock anafiláctico, condiciones en las que el paciente está en una situación controlada, que puede ser en la unidad de cuidados intensivos o puede ser a lo mejor en la urgencia. Y son no selectivos, por tanto, van a tener efectos sobre receptores alfa y sobre receptores beta, de forma que los efectos adversos que van a ver están relacionados con efectos que pueden ser a nivel cardiovascular de forma importante. Pero también tenemos agonistas que sí son selectivos, y vamos a ver que tenemos agonistas que son selectivos por receptores alfa, y por tanto vamos a tener efecto ¿dónde? ¿Dónde queremos un agonista sobre alfa? ¿Por qué les puede servir para una descongestión nasal? Porque permite la vasoconstricción. ¿Ok? Si ustedes usan fenilefrina o, por ejemplo, oximetazolina, que son agonistas alfa 1 selectivos, van a generar vasoconstricción y entonces lo usan de forma intranasal para promover la descongestión en esos pacientes. Y fíjense, la fenilefrina, al igual que lo que pasa con la adrenalina y la noradrenalina, se pueden metabolizar por la MAO. Por tanto, eso hace que su vida media plasmática sea más bien corta. Y está bien, ustedes quieren un efecto que es local. No quieren efectivamente que ese medicamento tenga los efectos adversos como podría ser una hipertensión o
una bradicardia refleja. En el caso de los agonistas alfa 2, tenemos la clonidina, que es un agonista parcial, y por tanto causan una disminución de la presión arterial, pero en parte porque inhiben la liberación de noradrenalina de forma central. Y también tenemos otra que se llama metilnoradrenalina, que no está aquí en esta tabla, pero que se parece a la metiltopa, y en ese caso actúa como un falso neurotransmisor. Ese ya no se utiliza salvo en casos muy, muy excepcionales durante la gestación, pero la clonidina sí podemos aún utilizarla, y no se prefiere para la hipertensión porque ya sabemos de la clase anterior que tenemos otros fármacos que van a ser predilectos por tener menor cantidad de efectos adversos. Si se fijan, en el caso de la clonidina podemos tener una hipotensión ortostática que es bastante molesto para un paciente, que cada vez que se pare disminuye la presión arterial, pudieran tener un incremento de el edema y también de peso, y no queremos eso en un paciente, o una hipertensión de rebote. Por tanto, efectivamente tiene buena absorción oral, podrían utilizarla y tiene una vida media de 12 horas, de forma que no necesitan administrarla varias veces al día, pero la evitamos por sus efectos adversos, si es que podemos. ¿Se acuerdan qué fármacos tenía el paciente? ¿Tenía alguno alfa 1, el que vimos en el taller de la semana pasada? ¿Qué tal está esa memoria? No, y mi memoria es pésima, no recuerdo, pero me parece que sí, no sé, tengo esa impresión. ¿Alguien se acuerda o no? No, profe, yo tampoco me acuerdo. Trato de hacer memoria, pero me acuerdo de la furosemida nomás. Muy bien. Tenían clonidina y la paciente la tomaba, la tenían varias veces al día y como SOS. Y efectivamente cuando la paciente la tomaba, los dolores de cabeza y el rubor facial disminuían. Tenían un efecto ahí sobre la presión arterial, efectivamente. Pero vamos a evaluar el retiro, o lo que deberíamos haber hecho, y se los dejé puesto también ahí, es que debiéramos haber evaluado también el retiro de la clonidina, teniendo otros medicamentos que pudieran ser mejores para el control de la presión arterial. En un paciente adulto mayor, imagínense lo que significa tenerlo mareado, con hipotensión ortostática, o generar una hipertensión de rebote ya en un paciente que tenía un difícil manejo de la presión arterial. Por tanto, fuera la clonidina. Por su contraparte, podíamos tener agonistas beta, y esos agonistas podían ser o beta 1 o beta 2. En el caso de los agonistas beta 1, en general no se utilizan o se utilizan muy poco porque pueden causar arritmias cardíacas. De forma que el agonista beta 1 selectivo más conocido era la 2-butamina. Se utiliza en algunos casos para incrementar la contractibilidad, pero tienen que tener cuidado de que puede generar arritmias cardíacas en los pacientes. Y los agonistas beta 2 sí los utilizamos, y estos sí nos hacen más sentido en la práctica clínica cotidiana. Tenemos el salbutamol o el salmeterol, que seguramente los que más han escuchado es el salbutamol, ¿no? ¿O no tanto? ¿Habían escuchado los demás? ¿La terbutalina o el clenbuterol? No, yo no, solamente conocía el salbutamol. Ok, solo probablemente la gran mayoría de ustedes es que conoce efectivamente el salbutamol. Todos los que están hacia abajo en la lista, como el clenbuterol, el salmeterol o la terbutalina, también son agonistas beta 2. Por tanto, en términos de los efectos adversos, vamos efectivamente a tener los mismos que podríamos tener con el salbutamol. ¿Y cómo evitábamos esos efectos adversos? Fíjense, taquicardia, arritmia, temblores, vasodilatación periférica.
¿Cómo Con una, administran el salbutamol? ¿era con una aerocámara? Claro, si el paciente no puede acoplar perfectamente la respiración con el puff que van a estar haciendo de salbutamol, la utilización de una aerocámara efectivamente podría ser una forma eficiente de evitar que el medicamento impacte en la faringe y luego pueda ser deglutido. Porque para tener estos efectos adversos necesitan que el medicamento se absorba por vía sistémica. Y eso significa que se absorba a nivel del tracto gastrointestinal, si es que lo están dando a través de la boca. Y si se fijan, la terbutalina, por ejemplo, tiene mala absorción a nivel oral. Entonces eso nos ayuda bastante. Tienen una vida media intermedia en general, salvo el clenbuterol que tiene una acción un poquito más prolongada. Y de estos, en general, la primera indicación siempre es la acción broncodilatadora que queremos obtener en el asma. Pero ojo, que algunos utilizan el clenbuterol como un efecto anabolizante. Así que ojo por ahí en esas mezclas que se pueden encontrar en físicos culturistas y otros que están por ahí en el gimnasio intentando incrementar la fuerza muscular para hacer frente a la actividad física. El último, que puede ser un agonista de los receptores beta 3, lo vamos a encontrar asociado en términos de indicación a efectivamente donde encontramos estos receptores beta 3. Fíjense, músculo detrusor de la vejiga induce la relajación. Por tanto, si ustedes utilizan un agonista beta 3, van a poder tratar los síntomas de la vejiga hiperactiva. Y entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener que los agonistas adrenérgicos los podemos utilizar para un paro cardíaco, una anafilaxia o un shock cardiogénico en el caso de la dobutamina, para incrementar, por ejemplo, la contractilidad cardíaca. De forma nasal, intranasal, aquellos que puedan permitir efectivamente reducir la congestión nasal, y todos estos medicamentos tienen el efecto de generar taquicardia e hipertensión. Por tanto, ojo su utilización con pacientes que son hipertensos, ¿cierto? Y en aquellos en que requerimos efectivamente llevar a, por ejemplo, tener una broncodilatación, una relajación del músculo liso bronquial, entonces la utilización de agonistas beta-2 adrenérgicos como el salbutamol y otros, efectivamente nos pueden contribuir a mejorar la sintomatología del paciente. Otras indicaciones ya, aparte de estas que son las más comunes, sería utilizar, por ejemplo, agonistas beta-2 en el parto prematuro o agonistas alfa-2 para reducir la presión intraocular o la presión arterial en el caso de la utilización de la clonidina. También podemos utilizarlo para reducir alguna sintomatología que se genera producto de la menopausia, como esos sofocos, y en los ataques de migraña en algunos pacientes. En vejiga hiperactiva, ahí solo tenemos uno que es agonista de los receptores beta 3. Y podemos tener antagonistas también de estos receptores, que pueden ser antagonistas de receptores alfa o receptores beta adrenérgicos. Y pueden ser no selectivos, como la fenoxibenzamina o la fentolamina, o pueden ser selectivos por receptores alfa o receptores beta. Dentro de los selectivos, recuerden que aquellos que son selectivos por receptores alfa 1, encontramos en general la prazosina, y también vamos a tener que la yoimbina sería de los representantes de alfa 2. De estos no selectivos, prácticamente no los utilizamos a diferencia de los que sí son selectivos.
La fenoxibensamina y la fentolamina, que no son selectivos, solo lo utilizamos cuando estamos preparando quirúrgicamente a los pacientes que tienen un feocromocitoma, porque cuando ustedes hacen la resección del tumor, efectivamente pudieran liberar una gran cantidad de catecolamina. Y eso va a tener todos los efectos que podría tener la noradrenalina y la adrenalina a nivel sistémico. De forma que utilizar estos antagonistas no selectivos efectivamente pueden tener la posibilidad de evitar los posibles efectos que van a tener durante la cirugía. Y como no son selectivos y son antagonistas alfa, lo que van a ver es hipotensión, taquicardia, en la mayoría de los casos como efectos adversos. En el caso de los antagonistas de los receptores alfa 1, el primero fue la prazosina. Tienen dos parientes que nos salen acá, que se llaman doxazosina o terazosina. Ambos tienen una vida media un poco más larga. Si se fijan, aquí con la prazosina tienen una vida media corta, de 4 horas, o intermedia si ustedes quieren. De forma que tener la doxazosina o la terazosina, que son similares en términos de su efecto antagonista sobre los receptores alfa 1, permite efectivamente que ustedes dosifiquen una vez al día, a diferencia de este medicamento. Y los utilizamos por su efecto sobre el músculo liso, tanto del cuello vesical como de la próstata. Por tanto, en pacientes que cursen con hipertrofia prostática benigna y que tengan además retención urinaria, medicamentos como la doxazosina o la terazosina hoy día todavía son utilizados. Y también vamos a tener que la tamsulosina, que es antagonista de los receptores alfa 1, puede efectivamente utilizarse en estos pacientes y lo preferimos por sobre los anteriores porque es uroselectivo. ¿Qué significa que sea uroselectivo? ¿Qué les Que suena? que va directamente a actuar a ese sistema, pues, al urogenital. O sea, en este caso Claro, a vejiga. en este caso a la vejiga. La tamsulosina tiene esa ventaja. Si se fijan, la prazosina, y también pasa con la doxazosina y la terazosina, tienen como efectos adversos los mismos que van a ver con aquellos antagonistas como no selectivos como la fenoxibensamina. Entonces, el hecho de que la tamsulosina sea uroselectivo permite que ustedes disminuyan esos efectos cardiovasculares adversos. Y eso se da porque es antagonista de los receptores alfa 1, pero selectivo por una isoforma de ese tipo de receptores. En el caso de los antagonistas alfa 2 selectivos, ¿les sonaba la yoimbina? ¿La conocen? ¿La habían escuchado hablar? Nunca lo había escuchado. ¿No? ¿Alguien había escuchado hablar de la yoimbina? No, tampoco la conocía. No, nadie. Nadie, en serio. Bueno, eso significa que son estudiantes de medicina y tienen poco tiempo para ver televisión. Cada cierto tiempo salen por ahí algunas noticias donde efectivamente la yoimbina está, ya sea porque lo han asociado como un estimulante desde el punto de vista sexual, en algunos casos por ahí cada cierto tiempo sale alguna noticia de que la yoimbina serviría para reducir la grasa corporal, eh, varios asociados a fiestas por ahí, de que, o que se han decomisado a nivel de la aduana algunos productos con yoimbina. No se utiliza, es un alcaloide, por tanto, en la actualidad, pese a que tiene efecto vasodilatador,
y en algunos casos tiene algunas utilizaciones desde el punto de vista afrodisíaco, no se utiliza. Y en Chile, por supuesto que al igual que en otros países, no se utiliza desde el punto de vista farmacológico. Hay un análogo, que es un antagonista selectivo de los receptores alfa-2, que se ha utilizado de forma experimental, pero en este momento no tenemos ningún antagonista selectivo por los receptores alfa-2 que estemos utilizando de forma clínica, ¿ok? Solo de los alfa-1. ¿Y en qué los podemos utilizar? Como parte del tratamiento de la hipertensión, ya les mencionaba en la hipertrofia prostática benigna, y también en preparación de la resección quirúrgica de los feocromocitomas. Respecto a los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, vamos a tener que aquí podemos tener antagonistas que no son selectivos, y el primero de esta familia era el propranolol. Es un antagonista puro, bloquea los receptores beta 1 y beta 2. Y luego hemos tenido el desarrollo de antagonistas beta 1 de forma más selectiva, como el metoprolol, el nebivolol, que efectivamente tienen menor riesgo de broncoconstricción o menor cantidad de efectos adversos. Por tanto, en la medida que nos acercamos a un antagonista no selectivo, tienen que tener presente que la cantidad de efectos adversos que van a observar en el paciente o potencialmente pudieran observar en el paciente son mucho, mucho mayores. Y recordar que teníamos un antagonista beta como el timolol, que se los mostré en la clase de sistema nervioso parasimpático y que también se utiliza para el tratamiento del glaucoma. ¿Se acuerdan qué medicamento que actuaba sobre el sistema nervioso parasimpático utilizábamos para el glaucoma? Estamos haciendo memoria hacia atrás. ¿Qué necesitaban en el glaucoma? ¿Qué tenían en el glaucoma? ¿Cuál era su problema? Que aumentaba mucho la presión intraocular. Ya, aquí estamos hablando de un beta bloqueador. ¿Qué estaría haciendo el beta bloqueador? Volvámonos a ver qué hacen en el ojo. Alfa, la contracción del iris. Beta, el músculo ciliar. ¿Qué necesitábamos que pasara con el músculo ciliar? ¿Cuál era el principal problema que tenía el paciente? Como dijo el Máximo, era por había un aumento de una alta presión intraocular. ¿Ya? Eso los beta bloqueadores se necesitan para relajar los músculos ciliares y que disminuya esa presión. Ya, pero ¿qué generaba ese aumento de la presión? Está bien, había un aumento de la presión. ¿Por qué había más presión ahí? En el ojo. ¿Qué era lo que llevaba al efecto de tener una mayor presión en el ojo? ¿Qué pasaba con el líquido que tenían al interior? ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, era porque el líquido no podía recircular, o sea, no podía como reabsorberse, ¿no? Entonces empezaba a Ok, acumular el humor acuoso. el humor acuoso entonces no podía ser drenado de alguna forma. Y Esa por es la palabra, tanto, sí. eso hacía que el aumento de presión estaba dado justamente por ello. Y entonces, ¿qué hacían con el músculo? Lo teníamos que relajar.
¿Ya? ¿Qué colinérgico utilizaban ahí? ¿Un anticolinérgico? ¿O un agonista Uy, colinérgico? creo que usábamos un agonista muscarínico y no recuerdo bien el nombre, pero no, era algo con pilocarpina, creo que era, no estoy seguro. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Apoyan al compañero o no? Vamos a suponer que yo soy su paciente con glaucoma. Está bien. Y Le daban como unas gotitas, ¿o no? Eran de aplicación tópica. Le daban la gotita en el ojo y eso generaba el efecto de... ¿Y qué hacía la pilocarpina? Si era ¿qué era? ¿Agonista o antagonista? Es un agonista. Agonista muscarínico, sí. Ok. Un agonista muscarínico. No tenía efecto sobre receptores nicotínicos y está actuando igual como la muscarina, ¿cierto? Sobre el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué está haciendo a nivel ocular? Está generando constricción o relajación. Según yo es relajación. Ah, pero claro, si es parasimpático, en el ojo generaba la constricción, por ejemplo, del iris. Así que creo que también la de los músculos ciliares. Ujú. Y si yo les estoy diciendo ahora que me voy a devolver, miren, en los receptores beta generan relajación del músculo ciliar. Y les acabo de decir, vamos a utilizar el timolol, que es un antagonista de los receptores beta, para tratar el glaucoma. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a relajar el músculo ciliar o lo vamos a contraer con un antagonista beta? Si ustedes hacen el efecto contrario, si bloquean a los receptores beta acá, en este músculo ciliar. Si su activación lleva a relajar ese músculo. Ah, con el beta bloqueo hago todo lo contrario, lo llevo a la contracción. Todo lo contrario, por tanto, el agonista de los receptores muscarínicos debería estar haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el El antagonista agon- de los beta. El antagonista de los beta. Y eso es lo que van a lograr. Entonces, ¿para qué? Para que puedan efectivamente drenar de mejor forma este humor vitrio. Bien, por tanto, podemos utilizarlos en el tratamiento de forma tópica, como dice Máximo. Dentro de los otros antagonistas de los receptores adrenérgicos, la gran mayoría de ellos lo podemos utilizar para el tratamiento de la hipertensión. Esos antagonistas como por ejemplo el atenolol, el nebivolol, que son similares al metoprolol, efectivamente podemos utilizarlos como para la hipertensión. ¿Cuál era nuestro principal problema con los beta bloqueadores que vimos la semana pasada?
¿Cuál era el problema de nuestro paciente? ¿Cuál era la primera pregunta, profe? Se me cortó un poco. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos con un montón de fármacos para ese paciente, pero algo hacía que nos hicieran ruido los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos? Y lo vimos en las guías clínicas para tratar la hipertensión. ¿Todo bien con los beta bloqueadores o no? Tienen una memoria a corto plazo tremenda. ¿Se acuerdan que su paciente no tenía posibilidad de controlar la glicemia? El paciente estaba Ah, con metoprolol. que hacía la hipoglicemia, ¿o no? O sea, No, No me acuerdo. me acuerdo yo que tenía hiperglicemia en la paciente y le habían dado, claro. teniendo la metformina, tenía hiperglicemia y le habían dado algo que le aumentaba la glicemia. Después No me acuerdo de qué empezar con el metoprolol, con este, es. Sí, ese con era el este, metoprolol. sí. Y si bien efectivamente con algunos beta bloqueadores pudieran tener un riesgo agudo de hipoglicemia, se los decía textual en las guías clínicas, los beta bloqueadores pueden incrementar la glicemia producto de generar una resistencia a la insulina. Sobre todo cuando están con diuréticos tiacídicos. Por tanto, si bien beta bloqueadores es parte del tratamiento de la hipertensión arterial, tienen que tener algunas precauciones en aquellos pacientes que son diabéticos, como primera medida. Así que no lo olviden. Recuerden que tenemos además algunos antagonistas que llamamos mixtos y que van a bloquear tanto receptores alfa y beta, como por ejemplo el carvedilol, que efectivamente tiene la posibilidad de bloquear beta, pero también bloquea los receptores alfa 1. Y eso también produce un mejor efecto sobre el control de la presión arterial o sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y en el caso de el nebivolol, que no está aquí, además de generar un antagonismo selectivo por los beta, genera vasodilatación, que está un poquito más arriba. Se los está mostrando solo como antagonista de los beta 1, pero también estimula a las células endoteliales a producir óxido nítrico. Y por tanto, otra vez, bastante buen manejo de la hipertensión arterial con esos medicamentos. Y van a ver harto pacientes que ya ha migrado desde el atenolol, que estuvo muy de moda, si quieren verlo así, harto tiempo, porque tenía una vida media mayor y eso permitía que no tuvieran que dosificar tantas veces al día en el paciente, a medicamentos como el nebivolol y el carvedilol, que tienen buen manejo de la presión arterial en los pacientes. Bien, ¿para qué los utilizábamos? Indicaciones principalmente cardiovasculares de estos antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, el timolol, para, mediante la aplicación tópica, reducir la presión intraocular que se genera en el glaucoma, y también vamos a tener otras indicaciones como, por ejemplo, en el caso de la tirotoxicosis. Ustedes tienen un paciente que va a tener incremento de la presión arterial, hiperactividad simpática, palpitaciones, temblores, y pueden utilizarlo previo a la cirugía cuando, antes de que hagan la resección de la glándula tiroides. También en pacientes con algún trastorno ansioso, efectivamente podrían tener alguna indicación. Bien, como ya les mencionaba, en algunos pacientes riesgo de hipoglicemia, pero vimos también de que pudiera pasar que producto de la resistencia a la insulina, al empeorar la resistencia a la insulina, en un paciente diabético pierden el control de la glicemia. Ahora, luego que hemos visto lo que pasa con los receptores, nos vamos a centrar entonces finalmente en qué pasa
respecto a la síntesis. Y estos fármacos tienen que actuar sobre las neuronas que son noradrenérgicas. Por tanto, desde el punto de vista clínico, vamos a actuar sobre la síntesis de la noradrenalina, ya sea utilizando la metiltirosina, que va a inhibir a esta primera enzima que es el paso limitante de la velocidad de síntesis, y que se va a utilizar en pacientes que tengan feocromocitoma, donde efectivamente necesitamos un efecto sustancial sobre reducir la síntesis de noradrenalina. No tiene a la fecha otras indicaciones. También tenemos la carbidopa o la metildopa, que ocasionalmente se utilizaron en el tratamiento de la hipertensión arterial durante la gestación. ¿Por qué? Porque como ya les mencionaba, la metildopa se puede convertir de forma artificial a metilnoradrenalina. Y esa metilnoradrenalina entonces se va acumulando y va a desplazar a la noradrenalina en las vesículas sinápticas, pero al ser liberada no tiene gran actividad sobre los receptores adrenérgicos como sí lo tiene la noradrenalina, de forma que actúa principalmente sobre los alfa-1, pero causa menos vasoconstricción. Y además va a ser muy activa sobre los receptores alfa-2 que son presinápticos. De forma que además de comportarse como si fuera la noradrenalina, pero no lo es, va al interactuar con los receptores alfa-2 a inhibir que se siga entonces secretando o más bien fusionando las vesículas sinápticas para la liberación de noradrenalina. También tenemos la que conocemos como dihidroxifenilserina, que está en investigación porque es como un profármaco. Se convierte en noradrenalina por la dopa descarboxilasa, pero va a estar evitando esta enzima, la dopamina beta hidroxilasa. Por tanto, lo que genera es un incremento de la presión arterial por incremento de la liberación de noradrenalina. De forma que tenemos fármacos que están inhibiendo a la primera enzima, a la segunda enzima que sería la dopa descarboxilasa, o actuando como lo que sería un análogo, como la metildopa de la noradrenalina, pero que no tenga efectos, los mismos efectos de la noradrenalina, salvo sobre los receptores alfa-2 que inhibirían su liberación. Y aquellos que incrementan la síntesis y liberación de noradrenalina, como este que tienen acá. En general, estos medicamentos son muy, muy poco utilizados. Este último, como les mencionaba, tiene la característica de atravesar la barrera hematoencefálica y podría ser una forma de elevar la hipotensión ortostática por su origen o por su acción central. Entonces, en esos pacientes aliviar esta sintomatología. También podemos tener algunos que afecten a la liberación de la noradrenalina. De aquí, el principal es la reserpina, el primero que se utilizó, pero que ya no utilizamos por su gran cantidad de reacciones adversas. Esa reserpina era un alcaloide también, y lo que hace es que a concentraciones muy bajas va a bloquear el transporte hacia el interior de las vesículas sinápticas, tanto de la noradrenalina como de otras monoaminas. Por tanto, eso va a hacer que la noradrenalina se va a concentrar entonces ahora en el citoplasma, en la terminal sináptica, y lo debería tomar la monoaminoxidasa y degradarla. De forma que bloquea la transmisión sináptica porque finalmente va a evitar que tengamos la noradrenalina empaquetada en las vesículas sinápticas. ¿Se entiende? ¿Qué esperarían ustedes? ¿En qué creen que la hayan utilizado alguna vez esta reserpina?
tienen ahí. No van a tener liberación de noradrenalina. ¿Para qué de las cosas que hemos visto les podría servir? ¿No? Para O la sea, Ajá. estaba pensando que si no hay estímulo de noradrenalina, no va a tener el efecto adrenérgico. Y creo que una de las cosas habituales que había era la estimulación alfa-adrenérgica en los vasos. Entonces, quizá un efecto sobre la presión arterial. Ya, perfecto. El problema de la reserpina es que no solo evita que se vaya hacia esas vesículas sinápticas la noradrenalina, sino que también la dopamina y la serotonina. ¿Y para qué necesitamos dopamina? Y serotonina. Para que ésta se pueda transformar en noradrenalina. Solo para eso la dopamina no les sirve nada. Estoy pensando en función normal. ¿Necesitamos dopamina o no nos sirve de nada? Acuérdense de sus clases de fisiología. La dopamina no es que no sirva para nada, es es de, ay, no sé si ya sé si decir hormona de la felicidad, del placer, no sé qué sería Ya, más vamos correcto, bien por pero ahí. ¿Qué les afecta? y yo sé que sin esta la gente tendría depresión, Ya, o eso es lo que recuerdo. ok, sí, buen salvavidas, asociarla con la afectividad, la emotividad. Todo eso está afectado diversamente o regulado, no más que afectado por la dopamina. De forma que si ustedes no pueden empaquetar en vesícula la dopamina, también van a estar en un problema y eso se efectivamente correlaciona con los efectos adversos de la reserpina. No pueden empaquetar en vesículas ni serotonina ni dopamina. Y la serotonina, ¿se acuerdan para qué les servía? Creo que la serotonina era más bien para el tema de la felicidad y la dopamina era para las funciones motoras, que tenía mucho que ver con funciones motoras. Ok, la dopamina también participa en las funciones motoras y la serotonina también tiene efectos sobre los estados de ánimo y la memoria. También sobre el ciclo del sueño, por ejemplo. De forma que si ustedes están reduciendo la cantidad de serotonina y dopamina que van a tener al interior de vesícula y que se puede liberar, depresión segura, según las teorías que tenemos de cómo explicamos la depresión y que vamos a ver en la próxima clase. Por tanto, eso es un problema. Imagínense que por tratar a una persona con hipertensión termina estando con depresión o con Parkinson. No queremos eso, ¿no? Por tanto, no utilizamos la reserpina hoy día porque tenemos efectivamente mejores antihipertensivos con menor impacto desde el punto de vista de los efectos adversos, pero tienen que efectivamente conocerla. Por tanto, ese es uno, y también podemos inhibir la liberación de noradrenalina utilizando otros fármacos que bloquean las neuronas noradrenérgicas, como por ejemplo la guanetidina. Esa era una alternativa para el tratamiento de la hipertensión porque lo que hacía era inhibir la liberación. En general, lo hacía en las terminaciones nerviosas simpáticas, pero no tenía efectos sobre la glándula suprarrenal y también está obsoleto, pese a que causaba la depresión de noradrenalina, pero su problema más importante era que generaba daño neuronal.
Por tanto, otra vez, si tienen un medicamento que cause un efecto adverso tan importante, como en este caso con la guanetidina, causar daño neuronal, no lo van a administrar en un paciente, pero efectivamente ambos podían actuar sobre la liberación entonces de la noradrenalina. Y vamos a tener algunas que vamos a llamar aminas simpático-miméticas, pero de acción indirecta. ¿Qué significa eso? Es que no van a actuar directamente sobre los receptores adrenérgicos, sobre los receptores postsinápticos, sino que están relacionadas estructuralmente con la noradrenalina. Aquí tenemos tres, si se fijan, la tiramina, la anfetamina y la efedrina. Se parecen estructuralmente a la noradrenalina y ejercen más bien una acción débil sobre los receptores adrenérgicos. Pero lo que ocurre es que los transportadores que se encargan de recaptar la noradrenalina los pueden utilizar para su propia recaptación. Y una vez que están al interior de la terminal sináptica, entonces se van a intercambiar, van a ser captados por las vesículas, si se fijan, y luego entonces se van a intercambiar con la noradrenalina, que va a escapar al citosol y va a ser degradada parcialmente por la monoaminoxidasa, o una parte se puede escapar por este transportador de noradrenalina que encontramos en la membrana presináptica. De forma que no van a requerir la presencia de calcio para la liberación. ¿Se fijan? Por tanto, van a actuar como aminas simpático-miméticas, pero de acción indirecta. ¿Por qué? Porque van a estar generando que la noradrenalina se una a los receptores postsinápticos, porque la desplazan desde su sitio en las vesículas sinápticas y fuerzan a que parte de la noradrenalina que se empieza a acumular aquí salga utilizando los transportadores que en condiciones normales permiten la recaptación de noradrenalina. Por tanto, no intervienen con la exocitosis de noradrenalina, porque ese es un proceso que requiere un potencial de acción y entonces el incremento de calcio. No tienen nada sobre el calcio y por tanto no requieren de calcio para que ocurra su acción. De estos, la tiramina no la utilizamos como desde el punto de vista farmacológico, pero en algunos quesos sí tenemos tiramina, sobre todo en esos quesos que son curados, como el queso brie, por ejemplo, y en esos casos la monoaminoxidasa que está en la pared intestinal destruye la tiramina. Por tanto, en condiciones normales no tienen tiramina en circulación. Sin embargo, tienen que decirle a sus pacientes hipertensos que no consuman esos alimentos que están curados, como el queso, por ejemplo, porque podrían provocar una elevación que fuera peligrosa de la presión arterial. Sí, vamos a utilizar, entonces, desde el punto de vista farmacológico, la efedrina, pero esta efedrina la vamos a utilizar solo de forma tópica, porque tiene los mismos efectos sobre la presión arterial que la noradrenalina. ¿Se acuerdan para qué usábamos la efedrina, que además tiene acción agonista beta? ¿Dónde tienen efedrina? Solo la utilizábamos tópica. Como descongestionante nasal. Acuérdense que generaba, Máximo lo dijo hace un rato, Máximo. Sí, generaba la vasoconstricción de los vasos nasales.
a nivel nasal, entonces no la utilizamos a nivel sistémico. Si lo hiciéramos a nivel sistémico, tendería a generar un incremento de la presión arterial. ¿Y las anfetaminas, creen que las utilizamos como fármaco? Yo sí conozco algunos que se utilizan como fármaco, pero son con receta retenida, certificada, no sé, era como una receta muy oficial. Ok, en general algunas, pero algunos parientes, fármacos con acciones similares, pero recordar que el tema con las anfetaminas es que por su efecto a nivel del sistema nervioso central tienen un riesgo de dependencia. Por tanto, no van a ir por la vida dándole a los pacientes anfetaminas como si nada. Efectivamente, tienen razón en eso, que podemos tener algunos parientes ahí para trastornos como por ejemplo la narcolepsia, pero no son para todos los pacientes, a pesar de que pudieran tener efectos sobre el sistema respiratorio a nivel sistémico o sobre la motilidad intestinal, además de efectos a nivel cardiovascular. Yo los he visto también Ujú, creo que son como, no sé si derivados de anfetamina o relacionados con anfetamina, ujú. que los utilizan por el efecto anorexigénico que tienen. Entonces se utiliza para bajar de peso. Bien, excelente. Este es el momento en que empiezan a llegar las recetas cheques a la farmacia. Y justamente, ¿qué tienen? ¿Cómo se llama el medicamento que tienen ahí? Está bien, ¿lo conocen? Sí, tiene nombres comerciales que son como más fáciles de recordar, así como El Venir o Centis. Creo que el compuesto, el Esos son genérico los se dos, llama fentermina. esos son los dos más conocidos. Efectivamente, las dos marcas como más conocidas, o no, nombres de fantasía, más bien, son justamente el Centis y el Advenir. Se venden con recetas cheques. Y en esta época ya empezamos a ver muchas, el compuesto se llama fentermina, y efectivamente tienen la acción muy similar a las anfetaminas, o al resto de las anfetaminas como droga. Por tanto, las personas les disminuye el apetito, incrementan el metabolismo y bajan muy rápido de peso. Si no las descontinúan o no las dejan de utilizar con un tratamiento médico y las cortan de una, en general tienen un efecto rebote muy, muy importante. Pero sí, las podemos utilizar como anorexígenos. ¿Y en qué pacientes las recomendarían? ¿Cuál sería la indicación de esos medicamentos? En pacientes que quieran bajar de peso, pero que ya hayan hecho como muchos intentos con dieta, ejercicio y también con otros medicamentos que puedan inhibir el apetito y no haya tenido resultados. Ok. Y que no tenga contraindicaciones, porque como estimula mucho el sistema simpático, entonces... Claro, de forma que si tienen un paciente que a pesar de hacer ejercicio, tener una dieta equilibrada, tiene una alteración respecto al apetito, pudiera efectivamente utilizarse. Pacientes, por ejemplo, que requieran bajar 2-3 kilos, no va a ser la indicación, la primera indicación, ¿no? Ustedes bajarán o van a tener que pedirle al paciente que primero tenga un tratamiento nutricional. Eh, Sí, está bien, eso debería ser una indicación correcta. Además de eso, podemos utilizar, por supuesto, como ya les decía, desde el punto de vista no farmacológico, anfetaminas como la metanfetamina, desde el punto de vista de drogas. Y eso, por supuesto, lo queremos evitar en los pacientes, pero también vamos a tener anfetaminas o derivados de anfetaminas que van a ser utilizados para el tratamiento, que son análogos, que van a ser utilizados para el tratamiento de lo que ustedes están viendo acá, que es el déficit atencional en niños.
Por tanto, el metilfenidato efectivamente es un medicamento de derivados de estas anfetaminas que pueden utilizar por su efecto a nivel del sistema nervioso central. Aquí ya no estamos hablando de periférico, pero es mi deber nombrárselo, de que estas anfetaminas van a incrementar la acción de las monoaminas, fundamentalmente de la noradrenalina, pero también de la dopamina en las terminales nerviosas cerebrales. Por tanto, van a llevar a efectivamente una estimulación desde el punto de vista locomotor, aumentar la sensación de vigor, ya habíamos dicho anorexia, pero también podemos tener algunos efectos psicológicos a largo plazo, que pueden ir desde psicosis, ansiedad, depresión y algunas anomalías cognitivas. Por tanto, otra vez, este tipo de medicamentos deben estar controlados. No pueden darle el metilfenidato a un paciente que no está diagnosticado de forma fehaciente con trastorno de este tipo. Y además porque el consumo repetido de anfetaminas, en el fondo su uso crónico puede producir tolerancia y dependencia, y eso pasa en general con todas las anfetaminas. Por tanto, en algunos pacientes pareciera ser de que se puede generar un estado psicótico en algunos pacientes que es muy similar a un ataque agudo de esquizofrenia. Por tanto, ¿podemos utilizarlos? La respuesta es que sí, pero como inhibidores del apetito o para tratar la narcolepsia, por ejemplo. ¿Saben lo que es la narcolepsia, cierto? ¿Conocen a alguien con narcolepsia? ¿O lo han visto? No he escuchado, pero me han contado de personas que conocen personas con narcolepsia y que se quedan dormidas en todos lados. Ya, esa es una buena forma de definirlo. Personas que se quedan dormidas en todos lados. Todos lados. Está conversando la persona, les va a estar hablando y se queda dormida. De forma que ustedes podrían efectivamente utilizar compuestos análogos de anfetamina justamente porque van a tener estos euforia o esta agitación que en realidad en este paciente debiera contribuir a que al tener una mayor liberación de la noradrenalina, entonces el paciente se mantiene despierto por una cantidad mayor de tiempo. Por tanto, también podría ser útil en esos pacientes. No confundir con otro fármaco que se usa para la narcolepsia y muy utilizado también en estudiantes de medicina que se autorrecetan, el modafinilo. ¿Lo conocen? Que me dicen que no, no les creo. Ayer justo vi en Instagram, vi una publicación sobre ese medicamento. Ok, el modafinilo se los traigo a colación porque sé que no hay estudiantes de medicina que no lo conozcan, pero no es una anfetamina, es un metabolito de el adrafinilo que se usaba para la narcolepsia. Esa era la indicación del modafinilo de tratamiento de la narcolepsia. Y lo que hace es inhibir la recaptura de la dopamina. Se une a su transportador y entonces lo bloquea e inhibe la recaptación de la dopamina, por tanto, aumenta la concentración extracelular de dopamina. También tenía efectos sobre receptores alfa-1 adrenérgicos, aumenta la liberación de serotonina, de glutamato, de histamina, e inhibe GABA. Por tanto, eso lo que hace como efecto final es que estimule las facultades cognitivas del paciente, además de mantenerlo despierto. Pero ojo, que el modafinilo, su primera indicación, no es mantener despierto a los alumnos que tienen que estudiar, era el tratamiento de la narcolepsia, y lo hace principalmente por el efecto sobre la dopamina. ¿Bien? Finalmente, entonces, recaptura de noradrenalina. Ya hemos visto, entonces, que podemos, a través de estas anfetaminas, favorecer la liberación de noradrenalina y entonces los efectos eufóricos a nivel central o los efectos que vamos a ver a nivel del sistema nervioso periférico, como lo que nos podría efectivamente causar una anfetamina o la tiramina, dependen de la liberación de noradrenalina. En el caso de
los inhibidores de la recaptura de la serotonina o inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, lo que vamos a estar haciendo son dos efectos. Por una parte, si ustedes inhiben la recaptación de noradrenalina, van a ser medicamentos que estén acá, inhibiendo a ese transportador que está aquí. Y por tanto, si inhiben la recaptura, mayor cantidad de tiempo va a estar la noradrenalina en el espacio sináptico para interactuar con sus receptores, los receptores adrenérgicos. Por otra parte, podemos tener fármacos que inhiban a los receptores alfa 2, aquí les está mostrando la mirasapina, y el que está acá, la imipramina, es pariente de estos que están acá, la desipramina y la maprotilina. Todos bloquean al NET, al transportador del neuronal de noradrenalina. Y por tanto, si ustedes inhiben la recaptura, como ya les mencionaba, van a prolongar el efecto o la actividad simpática de la noradrenalina circulante. Y aquí, ¿este les sonaba por algo? Lo vamos a retomar la próxima semana. No, ese a mí no me suena. ¿No? Es un antidepresivo del grupo de los antidepresivos tricíclicos. Ténganlo, guárdenlo para la próxima semana. Los vamos a tener presentes para estos medicamentos, para el tratamiento de la depresión. Tienen efectos sobre el sistema nervioso central, pero como inhiben la recaptura de la noradrenalina, van a tener efectos también a nivel cardiovascular y por tanto podrían generar taquicardia, arritmias cardíacas, entre otras si tienen sobredosis. Y algunos pacientes que efectivamente tienen depresión, tienen que ustedes tener presente que siempre hay un riesgo de que se genere una sobredosificación de medicamentos de forma intencional o voluntaria, si ustedes quieren, o no intencional también puede ocurrir. Y si bien no los vamos a ver hoy, también tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa y por tanto esa noradrenalina que se está recapturando también puede estar siendo inhibida su degradación y vamos a ver estos inhibidores de la monoaminoxidasa también la próxima semana asociados principalmente al tratamiento también de la depresión. Por tanto, noticia en desarrollo, los retomamos la próxima semana. Ok, se los puse acá, no es un medicamento, sabemos que la cocaína es una droga y no la vamos a utilizar desde el punto de vista farmacológico por su tendencia al abuso, pero ¿se han dado cuenta cómo reconoce la gente la cocaína? Personal del área de la salud. Porque son personas que llegan como hiperactivas, con tiritones, o sea, con muchos temblores. Okay, vamos a suponer que ustedes no son médicos, sino que trabajan ahora en la PDI. Entonces no están viendo al paciente, sino que están viendo la droga. ¿Cómo saben que es cocaína? Vamos a jugar a ser investigadores. Por la presentación, que es como un polvo blanco. ¿Cómo sabe que no es harina o que no es sal? ¿Cómo saben, compañeros, que no es harina, no es sal? Tiene que Una dar duda. positiva la prueba del clorhidrato de cocaína que se sumerge en un líquido, no sé el nombre, y No cambia. tiene el kit, Javiera. Está en el medio del desierto y no tiene el kit. Le llega el paciente, pero además le llega la mamá del paciente con una bolsita. Y vamos a suponer que está en el consultorio más rural de la vida, por tanto, no tienen el kit, no tiene cómo reconocer.
en un lugar pobre, pobre, no tienen nada, ni un kit, nada para reconocerlo. Lo único que se me ocurre es que la pruebe. Ok, ya Lisette, me parece. Tiene efectos anestésicos locales. Por tanto, tendría que tomar lo que dice Lisette, no está mal. No la va a usar, ¿cierto? Pero si toma esa cocaína y la pone en su lengua, debiera tener un efecto anestésico local. Y eso les indicaría que es altamente probable que lo que tienen ahí sería cocaína. No es la forma más correcta, ¿cierto? Lo que debería pasar es lo que nos dice la compañera. Ok, si tuvieran el kit, podrían ver el cambio de color positivo para cocaína. Pero esto, vamos a suponer que están en una condición extrema. Si la prueban, como dice su compañera, lo que debiera pasar es que tuvieran una acción anestésica local que les podría dar indicativo de que efectivamente es cocaína lo que tenía ese paciente en su poder. Y por tanto, no, prácticamente vamos a ver que no tenemos el uso de cocaína como un fármaco, sino que más bien lo que les puede llegar a ustedes son pacientes que están intoxicados por el uso desde el punto de vista adictivo de la cocaína. También bloquea a este transportador que interactúa en la recaptura. ¿Cómo llega el paciente que está con una dosis importante de cocaína consumida? Porque Máximo dijo, ok, vamos a reconocer los síntomas del paciente cuando llegue. ¿Cómo les llega al paciente? He escuchado que son personas flacas, flacas. Ok, y si está y ha consumido recién. Aparte de ser flaco, producto justamente de este proceso de que dijimos que no hay recaptura porque están bloqueando el NET, ¿cierto? El transportador que tienen acá. Por tanto, se mantiene más tiempo la noradrenalina ahí. ¿Por qué son personas flacas? ¿Qué hacían las anfetaminas? Es por el efecto anorexígeno. Porque las anfetaminas estaban haciendo que más noradrenalina se liberara, pero no en vesículas, sino a través del NET. Y si ustedes ahora están bloqueando el NET con la cocaína, entonces también vamos a tener más noradrenalina y eso va a generar en el adicto un efecto anorexígeno, ¿cierto? Se le va a olvidar que tiene que comer, sobre todo cuando ya está con una drogadicción muy importante. Pero ¿cómo les llega a ustedes? Un paciente cocainómano debiera estar calmado, relajadito cuando les llegue, dormidito. Si yo les pongo dos pacientes, uno que viene por consumo de marihuana y uno por consumo de cocaína, ¿van a ser iguales? No. El de marihuana va a estar volado y el de cocaína va a Ok. estar súper activo. Me lo imagino con temblores, inquieto. Inquieto, un paciente eufórico. Y el paciente que venga, como dice la compañera, volado, lo debieran ver, dependiendo del tipo de marihuana, y pudieran haber algunas diferencias, pero debieran verlo muy calmado, ¿no? Más tranquilo, más letárgico. Porque la cocaína a nivel central produce euforia, produce excitación y son las primeras manifestaciones que vamos a ver a nivel de su efecto en el encéfalo. ¿Ok? Va a potenciar intensamente las acciones de la noradrenalina, siempre y cuando las terminaciones nerviosas, por supuesto, estén preservadas, y lo van a hacer a través de este mecanismo. Entonces, en resumen, podemos afectar la actividad del sistema nervioso simpático, ya sea con agonistas o antagonistas de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Podemos actuar sobre los
receptores alfa-2 adrenérgicos, evitando así la liberación de noradrenalina. Lo mismo si queremos afectar la síntesis de adrenalina, o no, en realidad de noradrenalina, no de adrenalina. Podemos utilizar un inhibidor de la primera enzima de la vía, o podemos utilizar la reserpina, que va a bloquear el transporte de noradrenalina y de dopamina a las vesículas. Podemos bloquear también este transportador, el NET, con fármacos como los antidepresivos tricíclicos, que los retomamos directamente la próxima semana, o inhibir la degradación de la noradrenalina a través de la utilización de inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Les cierra ahora el círculo? ¿Difícil? ¿Muchos nombres? Muchísimos. Muchos. Ok, vamos entonces ahora a... denme un segundo para para que dediquemos estos últimos minutos al Sócrates. Les voy a copiar el link para que puedan efectivamente ingresar. Denme un segundo. No sé si pueden ver mi pantalla. Debieran estar viendo la pantalla del Sócrates. Sí, sí se ve, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces les voy a compartir en el chat. Vamos a ver si todos pueden entrar para que iniciemos el control que tenemos. Ok, ustedes me dicen si pueden entrar. Yo sí pude. Yo igual. Ok. Bien. Vamos viendo entonces, para que podamos ir repasando con estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿la fuerza de contracción del músculo esquelético puede incrementarse por la administración de, y les da, mecamilamina, pilocarpina, noradrenalina y neostigmina? ¿Cuál les suena que podría incrementar la contracción del músculo esquelético? Piensen, ¿qué hacía la mecamilamina? Ya no la utilizamos como fármaco. Vamos a ir uno a uno. Mecamilamina no actúa sobre el sistema nervioso simpático, sobre el parasimpático. ¿No?
megamina antagonista de los receptores nicotínicos. ¿Podría incrementar la fuerza de contracción del músculo esquelético? No, no podría. ¿Y la pilocarpina? Ese era un agonista muscarínico. Agonista muscarínico. ¿Qué receptores tienen en el músculo esquelético? Colinérgico nicotínico. Como colinérgico nicotínico, se me dijo agonista muscarínico. ¿Tendrá algún efecto? No estaba tan fácil. Yo creo que no tendría efecto como no es su receptor. Ujú. Pero sí, la neostigmina. ¿Se acuerdan para qué utilizábamos la neostigmina? Se las mostré para que me digan para qué la utilizábamos. Para la miastenia gravis. ¿Se acuerdan esos pacientes que tenían un compromiso muscular importante? Eso utilizamos la neostigmina. La segunda dice, Ese era... Ah, disculpe. me devuelvo. Sí, era un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Era un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan que evitaban con eso la degradación de la acetilcolina y la acetilcolina entonces podía actuar sobre el músculo esquelético, en este caso para estimular la contracción muscular? Ok. Dice, una disminución de la captación neuronal de una dosis inyectada de noradrenalina. Ok, está inyectando noradrenalina. ¿Cuál va a evitar a que haya captación neuronal? Recaptación, de los que vimos ahora. ¿Cuál de los que vimos en la clase? ¿Qué hacía la reserpina? La reserpina era la que creo que era inhibidor de la VMAT, que evitaba que se llenaran de noradrenalina los vesículas. Ok. ¿Y los inhibidores de la monoaminoxidasa? Si es un inhibidor de la monoaminoxidasa, impide la degradación de la noradrenalina. Impide la degradación de la noradrenalina. Entonces, y ahí no debería ser ninguno de los dos porque estamos pensando en captación de la neurona, ¿no? Captación de las vesículas estaría fuera, y estaría fuera este que inhibe la degradación, pero la noradrenalina tiene que estar dentro. ¿Y la tiramina? Esa era la que desplazaba de las vesículas la noradrenalina y lo pasaba por un... Ay, no me acuerdo cómo era el... Pero era un... No, no va por Ay, ahí, no va por ¿no? ahí, no. Más arriba. ¿Libera noradrenalina? Mm, ¿No? no.
¿Qué hacía? ¿La liberaba? ¿O ir a la clase? Recuerden que son preguntas tipo que les voy dejando, así que... ¿Dónde estaba la tiramina? ¿Qué estaba haciendo la tiramina sobre la liberación? Tienen que estar seguros de lo que... ¿Inhibe la monoaminoxidasa? No, sobreactúa sobre la liberación de noradrenalina, que era lo que había dicho Lisette. Que Lisette estaba bien. Van a estar aumentando o disminuyendo. Son aminas simpático-miméticas, dijimos, de acción indirecta. Van a estar aumentando la liberación, pero no por exocitosis, sino que a través de este NET. Por tanto, estaría bien lo que dice Lisette. Ok. ¿Y la cocaína? La cocaína, Esa inhibía la recaptación. esa Sí. estaría, ok, esa estaría inhibiendo la recaptación. Bien, vamos a hacer la última y les dejo las otras para que puedan ir ustedes pensando. La acción vasoconstrictora de las anfetaminas puede ser prevenida por el tratamiento, o deberá ser el pretratamiento, con todos los siguientes agentes excepto fenoxibenzamina. ¿Qué era? ¿Agonista, antagonista, qué? Ese es antagonista. De los receptores alfa, no selectivo. La atropina. ¿Tiene algún efecto sobre el sistema nervioso simpático? Ese es del parasimpático. Parasimpático. Y ahí ya la descartan. La atropina no va a poder prevenir la acción vasoconstrictora de las anfetaminas. La fenoxibenzamina sí, porque bloquea receptores alfa. La prazosina, alfa 1. Y la reserpina inhibe o está depletando de catecolamina, de forma que la única que no podría haber sido en este caso sería la atropina. ¿Bien? Ok, tienen harto que estudiar, darle vuelta. Como les digo, les voy a dejar abierto el cuestionario por si quieren seguir jugando un rato y se los voy a subir en un archivo para que lo tengan también para que puedan ir contestándose las preguntas. Así que eso, chiquillos, recuerden, clases el lunes y les voy a mandar esa otra cápsula grabada durante la semana para que la semana subsiguiente podamos resolver las dudas. ¿Les parece? De acuerdo. Y Sí, les profe. mando paper para ahora sí, taller de la próxima semana. Ya, perfecto. Bien, a seguir estudiando. Hay harto de farmacología y después va a estar el desafío de los pacientes. Cuídense, que tengan buena semana y ya nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe.